Hermanos, en esta oportunidad estaremos meditando en un salmo que habla de la alabanza que los creyentes debemos dar al Señor, es decir, cómo se alaba al Señor. Estaremos entre capítulo y capítulo del libro de Hechos hablando precisamente un salmo en particular, y el primer tema que hablaremos de los salmos es precisamente la alabanza que uno debe de dar al Señor. Y les pido por favor que abran sus Biblias en el libro de Salmos, en el Salmo número 146, Salmos 146. Y conforme vayamos avanzando en el texto, lo voy a ir leyendo y explicando. Y el Salmo 146 tiene un título, obviamente no es un título que fue inspirado, es un título que le pusieron ahí para tratar de identificar este salmo, y quien le puso el título le denomina el Señor verdadero ayudador. Aunque no se nos dice quién es el autor de este salmo, nosotros vamos a ver a lo largo de estos versículos cómo es que uno debe de glorificar al Señor, exaltar al Señor, cómo debe uno de permanecer en un corazón dispuesto hacia Dios y no un corazón dispuesto a todo aquello que no es Dios. Y si ustedes ven, el salmo comienza: aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Lo primero que nosotros observamos en este salmo es la palabra con la que abre este salmo el salmista. El salmista se dirige, hermanos, particularmente a los adoradores y los motiva o los insta a que, vean el punto 1, aleluya, oh alma mía, alaba al Señor. Versículo 2 dice: alabaré al Señor mientras yo viva. Cantaré alabanzas a mi Dios mientras yo exista. Lo primero que hace el salmista es decir aleluya. Pero noten que lo último que hace el salmista cuando cierra este salmo es decir aleluya. Vean el versículo 10. Aleluya. Aleluya para abrir el salmo y aleluya para concluir este salmo. Hermanos, es importante que nosotros entendamos que este salmo no se trata solamente de un sacrificio de alabanza. No es que el salmista nos esté motivando a nosotros a decir sacrifíquense ustedes o tomen la alabanza al Señor, canten alabanzas al Señor como con un motivo sacrificial. Eso no es lo que dice el salmista. El salmista ve que hay un mandamiento para el pueblo de Dios. No está diciendo que hay algo sacrificial, pero sí nos enseña que hay un mandamiento para el pueblo de Dios, y el mandamiento que Él nos deja ver es: debemos alabar a Dios. ¿Y cómo se ve el alabar a Dios a través de este salmo, hermano? Bueno, quizá ustedes pueden hacerse algunas preguntas. ¿Cómo se ve en la vida de los hijos de Dios alabarle a Él? ¿Cómo se ve en mi propia vida alabar a Dios? ¿Cómo, de qué formas, de qué maneras, bajo qué situaciones yo estoy alabando a Dios? Quizá algunos dirán, bueno, la alabanza que yo le hago a Dios es de cierta forma y puede verse distinto a otra persona. La situación puede llevarme a mí a alabar a Dios de una manera particular. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo se ve en la vida de los hijos de Dios alabar a Dios? ¿Bajo qué forma y bajo qué situaciones? No vamos a hacer algo exhaustivo, nos vamos a pegar a lo que el Salmo nos enseña. Y la pregunta, hermanos, antes de iniciar es: ¿estás realmente tú alabando a Dios? ¿Estás verdaderamente alabando a Dios? Vean lo que dice a continuación el salmista después de que ha dicho: alabaré al Señor mientras yo viva. No es mientras me sienta bien de ánimo, mientras la situación lo amerite. La alabanza que el salmista muestra que debemos de dar a aquellos que somos parte del pueblo de Dios es mientras nosotros vivamos. Mientras tengamos aliento, hermanos, nosotros debemos de estar continuamente alabando a Dios. No bajo situaciones,
no bajo ciertas formas, no bajo ciertas circunstancias solamente. El salmista enfatiza algo que tú y yo debemos de contemplar cada día de nuestra vida. Mientras yo viva, mientras yo tenga fuerzas, mientras yo esté en este lado de la eternidad, lo que yo estaré haciendo siempre será alabar al Señor. Lo que yo estaré todo el tiempo haciendo es cantar alabanzas a mi Dios. No es bajo situaciones, no bajo ciertas circunstancias. Él nos enseña que debemos de estar alabando a Dios mientras nosotros vivamos. La parte quizá alegre de la alabanza y del cantar al Señor es cuando todo está bien. Cuando todo marcha viento en popa. Cuando tenemos un matrimonio espectacular, cuando nuestra salud está bien, cuando nosotros estamos bien económicamente, cuando nuestra cuenta financiera, hermanos, oh vaya, ahí está, y siento confianza porque ahí tengo cierta cantidad que me va a ayudar a mí a vivir tanto tiempo. Pero cuando Dios decide cambiar la circunstancia, cuando Dios te permite a ti atravesar ciertas dificultades en tu matrimonio, cuando Dios te permite a ti atravesar ciertas dificultades con la salud. Bueno, el salmista, noten, hermanos, que lo que él está diciendo es, mientras yo viva. ¿Cuándo es cuando tú vas a dejar de alabar a Dios en el sentido del salmista? Cuando tú vayas a la presencia de Dios. Pero, ojo, no dejarás de alabar a Dios. Lo harás en una realidad distinta. Mientras tú tengas aliento en este lado de la eternidad, el salmista dice, alaba, canta al Señor mientras tú vivas. Pues, hermano, ¿por qué? Bueno, cuando tú mueras, estarás en la presencia del Señor, alabándole, pero en una realidad completamente distinta. Tú gozarás completamente la presencia del Señor. Pero mientras nosotros tengamos fuerzas acá, hermanos, el salmista dice, canta alabanzas a Dios mientras tú existas, mientras tú vivas. Ahora, hermanos, vean el versículo 3 y 4. No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombre, en quien no hay salvación. No confíen ustedes en príncipes, ni en hijo de hombres, en quien no hay salvación. ¿Qué es lo primero que dice el salmista después de lo que tú y yo debemos de hacer con Dios, después de alabarle? Bueno, el salmista dice, cuidado, hay un peligro. Y el peligro es el peligro es que tú confías en algo distinto de aquel que aparentemente tú estás alabando. El salmista habla, hermanos, de confiar en príncipes, versículos 3 y 4. No confíen ustedes en príncipes ni en hijo de hombres, en quien no hay salvación. Versículo 4. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. ¿Por qué es que entonces el salmista da esta advertencia? ¿Por qué él advertiría en contra de depositar la confianza en otras personas? ¿Por qué es que el salmista está enfatizando claramente, no confíes en otras personas? No confíen ustedes en príncipes. No confíen ustedes en hijo de hombre en quien no hay salvación. Tanto príncipes como hijo de hombre, vean lo que pasa en el versículo 4. Él expira, él exhala, él vuelve a la tierra y en ese mismo día perecen sus pensamientos. No hay más. No hay más. Hermanos, hay una realidad, el hombre tiende de una manera natural, de una manera pecaminosa, a confiar en alguien que no es Dios. Natural. ¿No me creen? Piensen en algún momento en el que ustedes han pasado una dificultad. Llega un hermano, una persona y te suple esa dificultad o te suple la necesidad que tú estás teniendo. Tu corazón adorador de ídolos deja de pensar en Dios y comienzas a adular a la persona que te está ayudando. Bueno, eso es lo que dice el salmista. No confíes en príncipes, no confíes en hijo de hombre, porque esas personas, esas perecen. En el momento en el que mueren, sus pensamientos dejan de existir.
Hay un riesgo, hermanos, y el riesgo natural es que nosotros tendemos a buscar cosas que no son Dios. Hermanos, todos anhelamos a Dios. Todos anhelamos o queremos cosas de Dios. Pero al mismo tiempo todos estamos naturalmente huyendo de Dios. Queremos lo que Dios da, pero no queremos someternos a lo que Dios nos dice. Somos fugitivos, hermanos. Somos fugitivos por naturaleza. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nos enseña el salmista en el versículo 3 y 4? Esto es una advertencia general para aquellos que tienen una tendencia a querer un rey humano. Una persona que venga a suplir sus necesidades. Una persona que le haga la vida más sencilla, más fácil. Pero eso no es lo que nosotros debemos de pensar. Y vamos a ver versículos más adelante cómo el salmista hace este giro. Él dice, mira, este es el peligro. El peligro es que tú debes de estar alabando a Dios. Y mientras tú debes de estar alabando a Dios, quizá no lo estás haciendo porque tu corazón está anclado en confiar en príncipes, en hombres en quienes no hay salvación. En hombres que en algún momento van a exhalar y van a volver a la tierra. ¿Recuerdan ese evento en donde el pueblo de Israel le dice a Samuel, tú ya eres viejo y tus hijos no andan en tus caminos, levanta a un hombre para que juzgue en medio de nosotros, levanta a un rey para que nos juzgue a nosotros como las demás naciones? Bueno, así nos vemos, hermanos, en ocasiones diciéndole a Dios, Dios, es que yo ya no quiero que tú gobiernes mi vida, mejor mándame una persona, Dios, que supla mi necesidad. Nosotros ya no, hermanos, y creo que hay una tendencia muy natural en decir, Señor, manda una persona para que me ayude. Señor, manda una persona para que yo no esté pasando esto. Y cuando menos te das cuenta, tu corazón ya está tan anclado en esa persona, en ese grupo de personas. Cuando deberías de estar diciendo, Dios, enséñame a través de esta situación qué es lo que tú quieres de mí. Dios, dirígeme. Instrúyeme, enséñame, llévame a hacer lo que es tu voluntad, que mis labios canten alabanzas a ti mientras yo viva, Señor. Mientras yo viva. Pero hay un peligro, hermanos. Tendemos a confiar más en el hombre que en Dios mismo. Yo digo, normalmente son personas. Pero cuando el salmista menciona aquí reyes, bueno, hay de aquellos que confían más en el gobierno que en Dios. Hay de aquellos. Y no estoy hablando de un gobierno en turno. Hay de aquellos que ponen su esperanza más en un gobierno que en Dios. Pero ¿qué no dice Romanos capítulo 12 que nosotros nos debemos de someter a toda autoridad? Claro, pero lo que el salmista está diciendo, no confíes. No está diciendo no te sometas. Es distinto. Lo que el salmista nos está diciendo, hermanos, mientras Dios levanta un gobierno, levanta personas para que dirijan y las cosas vayan en orden, para bendición, como lo vemos en el libro de Reyes y de Crónicas, para aquellos que están cercanos a Dios, pero también para juicio, como en el libro de Crónicas de Reyes, para aquellos gobernantes que están alejados de Dios. Pero lo que Dios dice no es que no te debes de someter a ellos. Se trata de que no pongas tu confianza en ellos. Tu confianza debe de estar en aquel que tú estás alabando y al que le estás cantando todos los días, al que estás adorando todos los días. ¿Por qué? Porque tanto el rey como el gobierno, como todo hombre, en algún momento expira y sus pensamientos dejan de ser. Noten el contraste que está haciendo el salmista. Él está poniendo un precedente aquí. Él está diciendo, tú a veces confías, y yo, hermanos, claro que sí, a veces nosotros confiamos más en una persona finita, en una persona que tiene pensamientos que están de este lado de la eternidad. Pero van a ver cómo el salmista va a abrir el panorama para la verdadera confianza, hacia dónde debe de estar esa verdadera confianza de todo creyente. Vean lo que dice el Salmo, versículo capítulo 20, Salmos 20. Salmo 20, versículo 7. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros
en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Salmo 20, 7, versículo 7. versículo 7. Algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Vean, ese es el punto de contraste en el Salmo 146. Mientras algunos confían en lo que tienen, mientras algunos confían en sus caballos, en las fuerzas, en todos los recursos que tienen, ¿cuál es la verdadera característica de un hijo de Dios? Nosotros confiamos en Dios, nuestro Señor. Esa es la confianza verdadera de un hijo de Dios. Confiamos en Dios, nuestro Señor. Quiero hacerte una pregunta. ¿Has puesto en alguna ocasión tu confianza en otros? ¿Incluido tú mismo? ¿Has puesto en ocasiones tu confianza en otras personas o incluso has confiado más en ti mismo que en Dios? Es tan aplastante, hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que le estamos queriendo quitar el lugar a Dios. Lo que yo puedo hacer, lo que yo tengo, lo que yo veo, lo que yo decido, lo que yo hago, lo que yo veo. ¿Y en dónde está Dios en todo eso? Lo que nosotros debemos de hacer es poner a Dios en el centro de nuestra confianza. Lo que nosotros debemos de hacer es poner a Dios en el centro de nuestra confianza. Quizá podríamos pensar en algunas acciones en las que nosotros debemos de hacer para confiar completamente en Dios. O quizás nosotros deberíamos de pensar cómo se ve verdaderamente confiar en Dios. ¿Qué es eso que nosotros debemos de estar haciendo para demostrar plenamente nuestra confianza en Dios? ¿Quién es el que provee? Es Dios. ¿Quién es el que tiene pensamientos de sabiduría? Es Dios. ¿Y de dónde viene toda cosa buena? De Dios, dice Santiago. Toda buena dádiva, todo don perfecto, desciende de lo alto del Padre de las luces. ¿En dónde está tu confianza? ¿Tu confianza está en Dios o tu confianza está en las cosas que no son de Dios? La semana pasada decíamos, una manera de intimar más con Dios y buscar la voluntad de Dios es pensar en la sabiduría. Pero no todo tipo de sabiduría. Por un lado está la sabiduría de Dios y por otro lado está la sabiduría humana. No es conveniente pensar en usar sabiduría humana. La sabiduría humana, recuerden que Santiago dice que es diabólica, es perversa. No es buena ese tipo de sabiduría. Mientras la sabiduría de Dios nos lleva a contemplar, Santiago, que es pacífica, es buena, es una buena sabiduría, es sabiduría de lo alto. Bueno, pues precisamente, hermanos, nosotros podemos pensar también de esta forma. ¿Cómo es que yo vengo a descansar en Dios? ¿Cómo es que yo busco la confianza en Dios? ¿Qué cosas puedo yo hacer para demostrar tangiblemente que mi confianza está plenamente en Él? Bueno, ¿cómo reaccionas ante alguna situación que te pone a titubear? ¿Con tranquilidad, con confianza, con enojo, queriendo echar culpas? ¿De qué forma? ¿En dónde está tu confianza en Dios? Vean lo que dice el versículo 5. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Es lo mismo que dice el Salmo 20, versículo 7. Nuestra esperanza está en Dios. El versículo 5. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Ahora noten, hermanos, la palabra que describe a este tipo de personas. Bienaventurado, dichoso, una persona que está completamente alegre, completamente tranquilo. Vean lo que dice el Salmo 1, ya lo hemos visto en algunas ocasiones. Bienaventurado, ¿quién? ¿Quién es bienaventurado también? El hombre
que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Ese es un hombre bienaventurado, es un hombre dichoso, feliz, lleno de alegría. Bueno, el salmista dice que aquel que es dichoso, feliz y está lleno de alegría es aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Hermanos, vean lo que está en este pensamiento del salmista. ¿Puede acaso alguien sentirse triste cuando está plenamente confiado en el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios? ¿Puede acaso alguien sentir tristeza cuando está descansando plenamente en el Dios que creó todos los cielos? ¿Puede alguien sentirse triste cuando contempla al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Abraham, al Dios que está sosteniendo el universo con la palabra de su poder? ¿Puede alguien sentir tristeza cuando sabe que ese Dios está ahí dispuesto a acercarse, a abrir por la muerte de Cristo? Puedes acercarte hasta el trono de la gracia y vas a encontrar a Dios. ¿Puede alguien sentir tristeza cuando sabe que es un hijo de Él y puede ir hasta Él y puede tener esa intimidad, puede contemplarle, puede maravillarse en su creación? ¿Puede alguien sentir tristeza, hermanos, al detenerse a mirar una flor, ver sus bellos pétalos aterciopelados y saber que es Dios quien lo creó? ¿Puede alguien sentir tristeza en una noche, estar sentado contemplando la luna y saber que fue Dios quien colocó la luna en ese lugar? ¿Puede alguien sentir tristeza cuando se sienta a contemplar el mar y que sabe que Dios le puso el límite a ese lugar? ¿Puede alguien que contempla a Dios sentir tristeza que le abate? No. Por eso el salmista dice: bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Noten que no está diciendo el salmista que no hay aflicción. El salmista no está diciendo que todo está bien. El salmista dice: es bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios. Vean lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 31. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? Noten la pregunta de Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y vean lo que dice Pablo, y hermanos, debemos de recordar esta pregunta todos los días de nuestra vida. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Tal como está escrito, hermanos, noten que lo que viene a continuación es muerte. Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora ven que lo que dice el salmista: bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor su Dios, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. Noten, hermanos, ¿puede alguien que tiene a este Dios sentirse desdichado, sin esperanza? No. No puedes. No podemos. Ahora vean
Entonces, ¿qué está pasando en el versículo 5? El salmista nos enseña algo, hermanos. Él declara que los que depositan su esperanza en el Señor son bendecidos. Hay bendición, hermanos, en aquellos que depositan su esperanza en Dios. Hay bendición. El salmista, hermanos, describe a Dios en todas el salmista describe a Dios en todas sus atribuciones. Vean lo que dice el versículo 6 y 7. ¿Qué hizo los cielos y la tierra? Vean los atributos de Dios. ¿Qué hizo los cielos y la tierra? El mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. Hermanos, sería bueno que nos preguntáramos, si yo me siento afligido, atribulado y me siento desdichado en alguna situación, ¿qué descripciones de Dios, qué atributos de Dios en estos dos versículos a mí me hacen contemplarlo con mayor delicadeza, con mayor profundidad? ¿Cómo es que? ¿Este es el Salmo 146. 146. En versículos 6 y 7, que hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos. El Señor pone en libertad a los cautivos. ¿Qué de esto puede animar tu corazón? Él hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Él es el que guarda la verdad para siempre. Él es el que hace justicia a los oprimidos. Él es el que da pan a los hambrientos. Él es el que pone en libertad a los cautivos. ¿Qué aspectos de esto te llevan a ti a confiar cada vez más en Dios? Entonces, noten, hermanos, aquí ya vemos esa bisagra del Salmo. Mientras en el versículo 3 y en el versículo 4 nos llama a no confiar en los hombres, el versículo 6 y 7 nos llama a contrastar el papel de los príncipes con lo que hace verdaderamente Dios. Por un lado, hermanos, noten versículo 3 y versículo 4, dice, ¿hay algo en lo cual tú confías que algún día va a perecer, que en algún día sus pensamientos van a dejar de existir? Pero hay alguien en quien tú debes de confiar, que hizo los cielos, hizo la tierra, siempre guarda la verdad, Él siempre hace justicia a los oprimidos, Él siempre pone a los cautivos en libertad. Noten que el salmista está diciendo, debes de confiar en alguien que es eterno, en alguien que es todopoderoso, en alguien que es soberano, en alguien que es justo, en alguien que es recto, en alguien que es misericordioso, en quien pone en libertad a los cautivos. Ese es el lugar donde debes de poner tu confianza. Vean ese contraste. Por un lado, hermanos, cuánta desdicha hay en confiar en alguna persona que va a morir en algún momento y que sus pensamientos irán con él. Y cuánta bendición, dice el salmista en el versículo 5, hay en aquel que confía en Dios. ¿En dónde está tu confianza, hermanos? Y por muy doloroso que suene, o duro que suene, si tu confianza está en una persona, en un hombre que te está ayudando, o una mujer que te está ayudando a suplir tus necesidades, déjame decirte que eres muy desdichado. Porque tu confianza debe de estar en Dios. En ninguno otro hay salvación. No hay salvación. Y con esto no quiero hacer menos la generosidad que puedan tener las personas en algún momento. Pero el problema es cuando nosotros ponemos la confianza en otra persona que no es Dios. Ese es el punto. Quien se lleva la gloria, quien se lleva la honra, quien se lleva la alabanza es Dios, no el hombre. Hay peligro, mis hermanos queridos, cuando nosotros descansamos en confiar en alguien que no es Dios. Hay un peligro. Tienes una situación y no estás pensando en Dios, estás pensando en la persona que te saque de este problema. Entonces el salmista dice, es bienaventurado
aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. No está diciendo es bienaventurado aquel que confía en los reyes y los príncipes. El pueblo de Israel al final no fue bienaventurado cuando le pidió a Samuel un rey como las demás naciones. Fue desdichado por este mal hombre. Bueno, así en ocasiones, hermanos, así somos nosotros. Pensamos que tenemos dicha porque alguien está ayudándonos y nosotros estamos confiando en esa persona, pero de buenas a primeras esa persona deja de ser y te das cuenta que tu pensamiento, tu corazón y tus intenciones no estaban en Dios, estaban en esas personas. Y quizá como el pueblo de Israel ahora tú ves tu desdicha y ¿sabes qué, Señor? Verdaderamente yo no estaba confiando en ti, estaba confiando en las circunstancias, estaba confiando en las personas, estaba confiando en algo que no eras tú. Entonces les decía, es por muy duro que parezca, hermano, si tu confianza está en los reyes, en las personas, si tú crees que un gobierno puede venir a ti a sacarte de la situación en la que tú estás, si tú crees que una persona puede venir y sacarte de la situación en la que tú estás, hermano, entonces no te prives de la realidad que hay en ser bienaventurado cuando tú pones tu confianza en Dios. Ahí es donde está verdaderamente esa bienaventuranza, esa dicha, ese gozo, cuando tú descansas completamente en Dios. Hermanos, hay tanto vacío cuando tú te descubres en que no estás confiando en Dios. Hay tanto vacío cuando tú te das cuenta que trataste de resolver las cosas por tu propia fuerza. Hay tanto vacío cuando tú quisiste resolver tal o cual situación y te diste cuenta que las decisiones que tomaste no fueron las correctas y ahora tienes que asumir las consecuencias por tu pecado. Hay tanta desdicha allí, pero ¿cómo nos enseña el salmista a vencer todo eso? Confía. Pon tu esperanza en el Señor, el que hizo los cielos, el que hizo la tierra, el que hizo el mar y todo lo que en ellos hay, el que guarda la verdad para siempre, el que hace justicia a los oprimidos. Mientras tú estés de este lado de la eternidad, mientras tú vivas, canta alabanzas al Señor. Ten una vida continua de oración y de alabanza y de glorificación a Dios. Ten una vida donde tú estás exaltando continuamente su nombre, donde tú estás alabándole continuamente, donde continuamente sus palabras están en tu boca. Entonces, hermanos, versículos del 7 al 9, vean. Él hace justicia a los oprimidos. Versículo 8. Él abre los ojos a los ciegos. Él levanta a los caídos. Él ama a los justos. Él protege a los extranjeros. Él sostiene al huérfano y a la viuda, pero frustra el camino a los impíos. Él frustra el camino a los impíos. Entonces, tal como el salmista, hermanos, nosotros debemos alabar los hechos del Señor. ¿Cuáles son esos hechos? Él pone en libertad a los cautivos. Él abre los ojos a los ciegos. Él levanta a los caídos. Él ama a los justos. Él protege a los extranjeros. Él sostiene al huérfano y a la viuda. Él frustra el camino de los impíos. Hermanos, ¿a qué tipo de persona es a quien Dios está comprometido a ayudar? ¿A los reyes? ¿A los príncipes? Él pone y quita reyes. Pero el salmista dice, hay un tipo de personas a la cual Dios está comprometido a ayudar, y esos son los oprimidos, son los que están hambrientos, son aquellos que están cautivos, son aquellos que están ciegos, son los que están caídos, son los que aman la justicia, los que están sufriendo injusticia, son aquellos extranjeros, son los huérfanos, son las viudas. A esos es el tipo de personas que Dios está comprometido a ayudar. Hermanos, entonces, ¿de qué tipo o de qué modo se refleja el carácter de Dios en estos actos al carácter de Dios, o valga la redundancia? ¿De qué modo se refleja el carácter de Dios en los hechos que nosotros vemos que vienen de Dios? ¿Cómo describirías tú a ese Dios que está con los oprimidos? ¿Cómo describirías tú a aquel Dios que ayuda al que está hambriento? ¿Cómo describirías al Dios que ayuda a los que están cautivos, a los que están caídos?
a los que están sufriendo injusticias, a los que son extranjeros, a los que son huérfanos, a las viudas? ¿Cómo describirías a este Dios? Bueno, como un Dios misericordioso, como un Dios justo, como un Dios bondadoso, como un Dios que ama, como un Dios que protege, como un Dios que levanta, como un Dios que restaura. Hermanos, por eso es que nosotros debemos de entender tanto esto. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob. Bienaventurado aquel cuya ayuda es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en el Señor, su Dios. Que ahí esté tu confianza, que allí esté tu esperanza. Hermanos, un comentarista hace esta pregunta: ¿de qué forma te estimula alabanza la preocupación de Dios por el oprimido? ¿Cómo es que a ti te estimula alabar a Dios al ver que Dios está preocupado por el que está oprimido? Podemos ampliarlo. ¿De qué forma a ti te estimula alabar a Dios cuando sabes que Él levanta a los que están caídos? ¿Cómo te estimula a ti el alabar a Dios cuando tú sabes que Él ama a los justos? ¿Cómo te estimula a ti adorar a Dios cuando tú sabes que Él protege a los extranjeros, cuando tú sabes que Él sostiene a los huérfanos, cuando tú sabes que Él sostiene a las viudas? ¿Cómo te estimula a ti alabar a Dios cuando tú sabes que Él frustra el camino de los impíos? Completa alabanza, completa adoración, completa rendición a Dios. Hermanos, yo espero que el salmista o la palabra de Dios nos esté dirigiendo a entender esto. Hay desdicha cuando nosotros confiamos en cosas que no son Dios, pero hay tanto gozo, tanta alegría, tanto regocijo, tanta esperanza cuando nuestra confianza está puesta completamente en Él. Y quiero decirte algo: debemos aprender a atravesar las dificultades con los ojos puestos en Dios. Debemos de aprender a atravesar nuestras aflicciones sabiendo que es Dios el que sostiene todas las cosas. El que te ayuda en medio de cualquier aflicción no es la persona, no es el gobierno, sino Dios. Ahora vean, hermanos, si ustedes quieren ver algunos otros pasajes, y con eso terminamos, en cómo veríamos nosotros también la alabanza a Dios, vean lo que dice el Salmo 8. El Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra, que has desplegado tu gloria sobre los cielos. Por boca de los infantes y de los niños de pecho has establecido tu fortaleza, por causa de tus adversarios, para hacer cesar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos y obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo cuides? Sin embargo, lo has hecho un poco menor que a los ángeles y lo coronas de gloria y majestad, y tú le haces señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo has puesto bajo sus pies, todas las ovejas y los bueyes, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, cuando atraviesa las sendas de los mares. Oh Señor, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmo 103. Acompáñenme al Salmo 103. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que te rescata de la fosa de tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bendiciones tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicio a favor de los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de alto los cielos sobre la tierra,
Así de grandes sus misericordias para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe que estamos hechos, de qué estamos hechos, y se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba, con sus días, como la flor del campo, así florece. Y cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no le reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos, y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes, sus ángeles poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos que le sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. ¿Quieren otro salmo? Salmo 111. Aleluya, daré gracias al Señor con todo mi corazón. En la compañía de los rectos y en la congregación, grandes son las obras del Señor, buscadas por todos los que se deleitan en ellas. Esplendor y majestad es su obra, y su justicia permanece para siempre. Ha hecho sus maravillas para ser recordadas. Clemente y compasivo es el Señor. Ha dado alimento a los que le temen. Recordará su pacto para siempre. Ha hecho conocer a su pueblo el poder de sus obras, al darle la heredad de las naciones. Las obras de sus manos son verdad y justicia. Fieles todos sus preceptos. Son afirmados para siempre, ejecutados en verdad y rectitud. Él ha enviado redención a su pueblo. Ha ordenado su pacto para siempre. Santo y temible es su nombre. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen los que practican sus mandamientos. Su alabanza permanece para siempre. Quiero dejarles unas últimas preguntas para que ustedes las mediten y las responden en su tiempo devocional. ¿Qué aspectos del carácter de Dios se ven enfatizados en los salmos 8, 103 y 111? ¿Qué aspectos del carácter de Dios se enfatizan en el Salmo 8, 103 y 111? Y la pregunta final: ¿de qué manera te animan a ti a alabar a Dios? ¿De qué manera te animan a ti a alabar a Dios? Alabar al Dios misericordioso, alabar al Dios clemente, alabar al Dios que es misericordioso desde la eternidad y hasta la eternidad. Hermanos, entonces es mi esperanza que nosotros reconvengamos si es que nuestra esperanza estaba en un lugar que no es Dios. Si es que nosotros descansábamos en algo que no es Dios. Y llamémosle como querramos llamarle: trabajo, familia, hermanos, amigos, economía. Pongámosle el título que nosotros querramos. Pero lo que el salmista nos ha enseñado hoy es: ¿quieres ser bienaventurado? Entonces confía en el Dios de Jacob. Pon tu esperanza en ese Dios. No en lo que está pasando a tu alrededor. No en las personas, no en las circunstancias, no en el que te ayuda, sino en Dios.